Hace años escuché que Jesús volverá. Acepte con gozo esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que Hablando con la Biblia en la mano presenta a propósito de la labor social. Labor social, un acto personal o una labor para las fundaciones. Debe llevarse responsabilidades personales, asumirse deberes personales, realizarse esfuerzos personales en favor de quienes no conocen a Cristo. Y Cristo dijo: dadles vosotros de comer. El ayuno que a mí me agrada consiste en esto: en que rompas las cadenas de la injusticia y desates los nudos que aprietan el yugo, en que dejes libres a los oprimidos y acabes, en fin, con toda tiranía, en que compartas tu pan con el hambriento y recibas en tu casa al pobre sin techo, en que vistas al que no tiene ropa y no dejes de socorrer a tus semejantes. No es sorprendente ver a una fundación aquí y otra allá ofreciendo su ayuda incondicional a cambio de nada, manifiesta. Pero, ¿qué existe detrás de estas fundaciones? ¿Cuáles son sus verdaderos objetivos? ¿Qué dice la Biblia y el espíritu de profecía con respecto a la labor social y a las fundaciones? ¿Cuál debería ser nuestra posición con respecto a la labor social? ¿Debemos ayudar nosotros personalmente o debemos deslindar nuestra responsabilidad a una fundación? Son estas las preguntas que giran en torno a esta singular labor que es magnífica. La gente hoy en día está inmersa en sus labores diarias, en sus tareas, con el único afán de beneficiarse egoístamente de los bienes y dones que el Señor les ha dado, y echan a mirar a su alrededor los dolientes, los necesitados, quienes anhelan de un abrazo, de una palabra de aliento, una mirada compasiva. En fin, lo único que ellos necesitan es amor y atención. Pero están tan absortos en sus quehaceres que se olvidan de esta bendecida tarea de ayudar al prójimo, tan inmersos en acumular poder y riqueza que descuidan de la labor social verdadera. Para deslindar responsabilidades individuales, se han creado las organizaciones de ayuda social y toda clase de instituciones que ayudan, como si formaran parte del gobierno central. Acumulan poder también allí y aportan una cierta cantidad de dinero que servirá a la larga en un medio de destrucción del verdadero contacto con la gente, con los que más necesitan de un afecto, una mirada, un abrazo. Estas instituciones solo nos invitan a ser más egoístas, a pensar solo en nosotros, y nos alejan sobre todo del contacto con la gente, cuando el mismo Jesús dijo: dadles vosotros de comer. Y en la parábola del buen samaritano, aquel hombre mismo se bajó de su asna y lo vendó y lo curó y lo llevó al mesón y estuvo pendiente del enfermo. No deslindó el cuidado de su prójimo a una organización. El trabajo primordial de Cristo fue el ministrar a los pobres, los necesitados y los ignorantes.
Nuestro Salvador iba de casa en casa, sanando a los enfermos, consolando a los que lloraban, calmando a los afligidos, hablando palabras de paz a los desconsolados. Tomaba a los niños en sus brazos, los bendecía y decía palabras de esperanza y consuelo a las cansadas madres. No trabajaba para sí, sino para los demás. Era siervo de todos. Solo el método de Cristo será el que dará éxito para llegar a la gente. El Salvador trataba con los hombres como quien deseaba hacerles bien. Les mostraba simpatía, atendía sus necesidades y se ganaba su confianza. Entonces les decía: seguidme. Lo más importante no es la predicación, sino el trabajo hecho de casa en casa, razonando y explicando la palabra. Serán los que sigan los métodos de Cristo los que ganarán almas como salario. Solo aquellas almas que ganen almas ganarán almas como salarios. Alléguense hasta su prójimo como uno a uno. Acérquense muy junto a ellos hasta que sus corazones se enfervoricen con vuestro interés y amor desinteresados. Simpaticen con ellos, oren con ellos, vigilen las oportunidades que tengan de hacerles bien y, en cuanto puedan, reúnan a algunos y abran ante sus mentes entenebrecidas la palabra de Dios. En nuestro trabajo para Dios, corremos el peligro de confiar demasiado en lo que el hombre, con sus talentos y capacidad, puede hacer. Así perdemos de vista al único artífice maestro. Con demasiada frecuencia, el que trabaja para Cristo deja de comprender su responsabilidad personal. Corre el peligro de pasar su carga a organizaciones en vez de confiar en aquel que es la fuente de toda fuerza. Es un grave error confiar en la sabiduría humana o en los números para hacer la obra de Dios. Deben llevarse responsabilidades personales, asumirse deberes personales, realizarse esfuerzos personales en favor de quienes no conocen a Cristo, en vez de pasar nuestra responsabilidad a alguna otra persona que consideramos más capacitada que nosotros. Obremos según nuestra capacidad. Finalmente, queda en vuestra mente, amigo, amiga que me escuchas, si seguir apoyando una causa egoísta o apoyar la obra de Cristo yendo tú mismo de casa en casa, ayudando al que más lo necesita e impartiendo la palabra santa. Santa.